Marcos 9, versículo 2 al 8. Gloria a Dios, aleluya. Dice así la palabra de Dios. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Amén. El día de hoy quiero compartirles un momento sobresaliente en el ministerio terrenal de Jesucristo. Hace 8 días les compartí acerca de las tentaciones que él tuvo después de haber ayunado 40 días y cómo el diablo vino y le tentó. Eso fue algo que, un momento tan importante en la vida del Señor. Y después de eso, hermanos, él empezó su ministerio público. Hoy llegamos a otro momento importante, que es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es un evento que es un poco inusual, es un poco raro, es un poco difícil de entender. Nunca hemos visto o experimentado algo así, y por eso tenemos algunas preguntas, y quiero llevar esta prédica como con 3 preguntas, y así pues a través de esas preguntas ir explicando el texto y aplicándolo a nuestra vida. De hecho, la historia en resumidas cuentas es de que Jesucristo pues había llevado a sus discípulos a un monte muy alto, y cuando él estuvo por allá, sus vestidos empiezan a resplandecer muy blancos. Eso dice el Evangelio de Marcos. Lucas agrega en su Evangelio que también su rostro resplandecía. Y luego se aparecen con él 2 personajes del Antiguo Testamento, uno llamado Elías, el otro llamado Moisés. Y estaba tan emocionado Pedro y espantado, dice la palabra de Dios, que Pedro pues sin pensar habló y dijo: esto está buenísimo, hagamos 3 enramadas o chocitas, o como usted quiera entenderlo, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Y en eso pues interrumpe o habla, mejor dicho, la voz del Padre, que sale de una nube que había venido y le había puesto sombra a ellos, y ahí las palabras del Padre es: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y de ahí pues luego miraron, y después ya no apareció Moisés ni apareció Elías, y estaba solamente Jesús. Esa es la historia en resumidas cuentas, pero vamos a desglosarlo. Una de las preguntas que nosotros vamos a estar viendo es ¿qué es esta gloria tan extraña que se mostraba en el rostro y aún en la ropa de Jesucristo cuando él estaba arriba en este monte? La segunda pregunta que vamos a ver es ¿por qué aparecieron Moisés y Elías del Antiguo Testamento? ¿Por qué aparecieron ellos 2, y por decir no otros personajes, con él encima de aquel monte? Y luego, hermanos, ¿por qué habló la voz desde el cielo? ¿Por qué habló en ese momento? ¿Y por qué razón fueron Pedro y Juan y Jacobo? Habían 12 apóstoles, ¿por qué solamente estos 3? Aleluya, gloria a Dios, amén. Es difícil a veces entender o poder explicar todas estas preguntas y estos acontecimientos, pero Dios es el que nos da sabiduría, gloria a Dios.
Bueno, la primera pregunta, vamos con esa. ¿Qué es esta gloria tan extraña que rostro de Jesucristo cuando Él está sobre la montaña? Sabe que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3 se llaman los evangelios sinópticos. Son muy parecidos el uno al otro y más o menos llevan el mismo orden cronológico y más o menos hablan de las mismas historias. El cuarto es Juan, y el apóstol Juan, igual inspirado por el Espíritu Santo, y escribe su evangelio no en un orden cronológico, pero más como por temas, ¿verdad? Por medio de diferentes enseñanzas. Es más, la última mitad del evangelio de Juan abarca solamente la última semana en la vida de Cristo. Entonces un poco más teológico, pero los 3 evangelistas, los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, registran esta enseñanza. Algunos quizás dando un poco más de detalle, otros un poco menos, pero en ningún momento hay contradicción. Pero los 3 nos dicen que han ido a un monte demasiado alto, y resulta, hermanos, que ha llegado pues la hora de la noche, y Jesucristo los había llevado aparte a un monte alto, y ahí es donde Él se transfigura delante de ellos. Ahora, ¿qué es esta transfiguración? ¿Qué es esta gloria que se deja ver? ¿Qué le está pasando al Señor Jesucristo? Quiero primeramente comentarle algunos pensamientos equivocados que algunos han dado antes de explicarle lo que aquí realmente está pasando. Algunos están diciendo de que, bueno, aquí Jesucristo está mostrando toda su divinidad, toda su deidad, y como que su humanidad está como que un poco apagada. Algunos están diciendo eso no es así, porque Cristo, siendo Dios, nunca dejó ser hombre. 100% Dios, 100% hombre. Si realmente fuera toda la plenitud, sin ningún tipo de filtro, no pudo haber aguantado realmente Pedro, Juan y Jacobo. Mire lo que dice Primera de Timoteo 6:14. Primera de Timoteo 6:14. Dice así: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él venga por segunda vez, la cual a su tiempo mostrará. ¿Ve? Entonces su gloria Él lo va a revelar, pero hasta su tiempo, dice aquí. El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz. ¿Qué clase de luz? Inaccesible. Nadie puede acceder, nadie puede ponerse al frente. Él brilla demasiado. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Entonces llegará el día que nosotros veremos a Cristo, ¿verdad? Donde veremos a Dios cara a cara, tal y como Él es. Y aquí pues ven a Cristo, pero lo ven aquí en el monte de la transfiguración, Marcos capítulo 9. Lo ven, pero no ven completamente toda su gloria. Ven algo de toda su gloria. Entonces sería... no lo podrían aguantar, sus ojos no aguantarían. Entonces hay otros pasajes que hablan acerca de lo mismo, pero quiero que se den cuenta algo que dice el versículo 1 del capítulo 9. Ese no lo leímos. Mire cómo dice: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora, pude haber empezado la lectura con el versículo 1, pero quizás escogí desde el versículo 2, porque a lo mejor usted en su Biblia, usted tiene como un título arriba de esa sección que dice:
la transfiguración, ¿sí o no? Ahora, esos títulos nos ayudan a entender que está en el pasaje, pero esos no son realmente parte de la Biblia, son ayudas de los editores, ¿verdad? Y a veces nos ayudan, pero a veces no nos ayudan. Como también a veces no nos ayudan la manera en la cual están puestos los capítulos y los versículos y los números en sí no son originales a la Biblia, sino que alguien después de algunos siglos dice: ¿sabes qué? Voy a ordenar voy a poner capítulos y versículos, y así fue como se hizo. Pero bueno, déjenme explicarles a dónde voy. Bueno, voy a comparar lo que dice también Mateo. Mire conmigo Mateo 17, la misma historia del 1 al 13. Mateo 17. Versículo 1 es donde dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacobo y su hermano, y los llevó a un monte alto. Vamos al versículo anterior, el último versículo del capítulo 16. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, yo no sé usted, pero muchas veces cuando yo leo la Biblia, leo un capítulo, termino la lectura y quizás en otro momento o el siguiente día leo otro capítulo. A veces termino el capítulo y dice: ahí comienzo, y cuando comienzo el 17 ya casi no estoy mirando el 16. Y a veces eso no nos ayuda. Lo bueno, por lo menos, que en Marcos, entonces estos dos versículos están separados por un capítulo, pero realmente cuando usted lee la Biblia con más cuidado, no deberían estar separados. Vamos de regreso a Marcos y le voy a decir por qué. Marcos, por lo menos en el mismo capítulo, tiene el 1 y el 2. No se me pierda, ahorita voy a explicarle lo que quiero decirle. Cristo les dice en el versículo 1 que algunos de los que están ahí escuchando su tema y entre sus discípulos no van a morir hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Qué significa eso? Esos versículos que los escritores y los comentaristas han escrito uno y mil comentarios tratando de entender. Algunos de los que no creen en la Biblia han dicho: bueno, Cristo se equivocó. Qué blasfemia que digan eso. Pero algunos que no creen en la palabra así dicen, porque Él dijo de que el reino de Dios iba a venir con poder antes de que ellos murieran, y todos se murieron. Y los que no creen en la Biblia dicen: mire, hay un error en la Biblia. Eso está bien errado. ¿Vean? Otros quizás piensan de que Cristo quizás no se apuró, que Él murió, resucitó, y si hubiera regresado más pronto a la tierra, quizás lo hubiera hecho antes de que murieran y se hubiera cumplido. Algunos lo toman así, pero Cristo no se equivoca. Esos son errores. ¿Cuántos? Diga errores conmigo. Errores. Mire, la mejor manera de interpretar la Biblia es dejar que la Biblia se interprete así solo. En el versículo 1 Él está diciendo que algunos de ellos no iban a morir hasta que vieran el reino de Dios venir con su poder. A los 6 días se transfigura. Cuando Él se transfigura, Él muestra algo del reino de Dios llegando. No a toda su plenitud como en la segunda venida, pero les toca ahora sí una probadita, algo. De repente usted ha ido a alguna tienda y le dan muestras de comer, quizás en Costco o alguna tienda. No estoy anunciando esa tienda, pero usted va y de repente le dejan probar algo, y si a usted le gusta, luego usted va y compra el paquete grande, ¿verdad? Y aquí eso es como una probada que ellos tienen. Ven a Cristo, pero uno diría, bueno, pero antes de que Cristo muestre su gloria, tendría que morir, ¿sí o no? Pero en este caso, Cristo, para bendecirlos y mostrarles algo de su gloria, se manifiesta resplandeciente, brillando, sin necesidad de morir primero, porque por Él no tenía que morir. Si Él murió, y sí murió y resucitó, fue por nuestro bien.
¿verdad? Entonces en la Biblia pues no hay errores, y es bueno, si leímos un capítulo hay que seguir leyendo al otro, porque el siguiente capítulo muchas veces nos explica lo que está en el capítulo que estamos leyendo. El capítulo 9 se entiende a la luz del 8, etcétera, etcétera. Aquí Marcos, no sea, Mateo de a tiro lo tienen 2 capítulos separados, mano. Es decir, es es más difícil quizás de captarlo. Ojalá pues no esté confundiendo a nadie, pero hermanos, es un adelanto que nos está dando. Es un momento especial. Como que por un momento, hermanos, como que Cristo permite que ellos vean lo que va a suceder en un futuro. La verdad es que el día y la hora nadie lo sabe, cuando él venga. Pero cuando Él venga es importante que no nos hayamos avergonzado de Él. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces el Padre sabe esa hora en su potestad. Hay algo más, hermanos, aquí que nos ayuda a entender esto. Mire, a lo largo de los evangelios, la frase que Cristo más usaba para describirse era la frase el Hijo del Hombre. En momentos también el Hijo de Dios, pero mucho más común el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan en San Mateo capítulo 24, cuando está hablando acerca de los últimos tiempos y le preguntan a Él, le ponen los discípulos a Él, ¿y cuándo van a acontecer estas cosas? Dice, bueno, empieza a decir, bueno, vendrán unos y hablarán en mi nombre, se levantarán falsos cristos, habrán guerras y rumores de guerras, esto y el otro. Y después dice que al final vendrá el Hijo del Hombre, ¿verdad? En su gloria, usando esa palabra de gloria. Y Cristo, pues Él vino aquí a la tierra para mostrarnos, bueno, para rescatarnos, para pagar el precio en la cruz por nuestros pecados, pero también para mostrarnos cómo nosotros debemos de vivir la vida como seres humanos. Porque Él se hizo hombre, ¿sí o no? Se hizo hombre. Nosotros creemos en un Cristo, conforme a la palabra, Jesucristo tiene 2 naturalezas. Al principio tuvo uno, solamente la divina. Cuando se hizo hombre, adquirió una segunda, que es la naturaleza humana. Y esas 2 naturalezas pues siguen en su persona. Entonces él muchas veces, como dije yo, cuando habla de sí mismo, Él usa la frase Hijo del Hombre, y muchas veces para indicar lo que le pasaría a Él aquí en la tierra como hombre. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 2 que aunque Jesucristo es Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo? ¿Y de qué se despojó? Exactamente, no se pudo despojar de ser Dios. No pudo decir, ok, de aquí en adelante no voy a ser Dios. No, es como si alguien me dijera a mí, que yo deje de ser hombre. No puedo, siempre voy a ser hombre mientras tenga yo vida, ¿verdad? Y las que son mujeres siempre van a ser mujeres. Un Dios no puede dejar de ser Dios, hombre no puede dejar de ser hombre, mujer no puede dejar de ser mujer. Hay confusión en esa área. Si tan solo lo entendieran eso la gente, ¿verdad? Pero hermanos, Dios no puede negarse a sí mismo. Pero ¿de qué se despoja? De su gloria, de sus derechos, ¿verdad? Como Dios. Entonces, pero en ese momento, en la transfiguración, deja ver, medio entrever así, algo de su gloria, y se espantan Pedro, Juan y Jacobo. Se espantan ellos cuando lo ven. Entonces vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 6. Hebreos 2 y versículo 6. Jesucristo vino para enseñarnos a nosotros los hombres como a las mujeres
a vivir la vida conforme el propósito de Dios. Acá hay una palabra, el autor a los Hebreos está citando el Antiguo Testamento, Salmo 8 específicamente, y dice: pero alguien, ¿quién? El salmista, testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él. Está hablando del ser humano, de usted y yo, no está hablando acerca de Jesucristo todavía. O el Hijo del Hombre para que le visites. Esto habla de la grandeza de Dios y qué bueno como Dios se acuerda de nosotros y nos visita. Y luego dice en qué posición nos tiene. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Imagínate, cuando Dios creó a Adán, hermanos, todo bajo sus pies. Él nombraba a los animales, cada uno, hermanos. Él reinaba ahí en la tierra como ser humano, como varón. No había pecado, tenía gran autoridad. Hecho, dice la palabra de Dios, un poquito menos que los ángeles, coronado de gloria, de honra, y nombrando los animales. Mire, los que tenemos hijos, pues hemos tenido el privilegio de nombrar a nuestros hijos. Ahora, alguien le puede decir, mira, ponle así o ponle así, pero la decisión es suya. Usted lo nombró, ¿verdad? Usted es el papá, usted es la mamá. Dios lo usó a usted, y eso, y junto con ese nombramiento, ahí va la autoridad que usted tiene sobre sus hijos también, ¿verdad? A algunos les gusta ponerle el mismo nombre para que sea el junior, ¿verdad? Otros no. Otros les quieren poner un nombre que describe algo bonito para que sus hijos tengan esa cualidad. Algunos quizás le ponen ángel, pero quizás de ángel no tenga nada, ¿verdad? O le ponen pacífico y es un peleonero, ¿verdad? No lo sé. Y otros quizás le ponen un nombre bíblico, digamos, para que sea como, I don't know, Jeremías o Isaías, pero no, eso no garantiza que van a buscar de Dios. Ahí está la tarea como padres, de hablarles, de orar con ellos y por ellos, hablarles de Dios, leer la palabra con ellos. Pero fíjese toda esa autoridad que tenía Adán. Pero ¿qué hizo Adán y Eva? Pecaron, y al pecar perdieron autoridad. Aunque Dios lo haya coronado con gloria y honra, pierde mucho de eso. Es como el padre de familia, que si de repente como padre empieza a maltratar a la esposa, le es infiel, maltrata a los hijos, si es tomador y ya deja de ser un buen proveedor, aunque lo amen y aunque lo quieran perdonar o quizás lo llegan a perdonar, pero ese varón ha perdido autoridad, aunque sea el papá. Y luchan los hijos, si son cristianos, de quererlo respetar, pero porque saben como que no lo merece ese respeto, pero como quiera es el padre que Dios me dio, entonces sí lo voy a respetar. Y esa lucha, ¿verdad? Esa lucha. Y de esa manera, pues Adán perdió su autoridad. Dice el versículo 8: todo lo sujetaste bajo sus pies. Ese es el plan de Dios para nosotros también. Pero porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas le sean sujetas. Vemos sujeción aquí en la tierra, vemos en general hijos sujetos a los padres. En general no. Entre cristianos se ve, ¿verdad? Más en unos hogares que en otros, ¿verdad? Pero en el mundo es una cosa perdida, ¿verdad? Y como que el hombre quiere conquistar, quiere reinar, quiere aspirar. El hombre, el científico, anda queriendo descubrir algo. El astronauta anda queriendo irse hasta Marte, quiere hacer grandes logros, como que quiere conquistar allá. Bueno, si aquí hizo un desastre, todavía quiere irse a Marte, ¿va?
Es decir, tanta cosa el hombre quiere hacer y esto y el otro, y llegar y conquistar, y digamos, porque así Dios ha hecho pues al ser humano. Hay ese deseo de conquistar y de estar arriba, estar al frente y todo, pero solamente en Cristo podemos cambiar. Pero a diferencia de nosotros, dice Cristo, versículo 9, pero vemos a aquel. Ahora, ¿está en mayúscula o minúscula en su Biblia? Debería estar en mayúscula, ¿verdad? Bueno, hay que decirle a los editores, ellos están traduciendo, ¿verdad? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque Cristo es más que los ángeles, pero viene y se hace hombre, y como hombre llega a ser hecho un poco menor que los ángeles en su naturaleza humana. Y luego nos aclara de quién está hablando. A Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿Y por qué? ¿Cómo fue coronado de gloria y honra? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo sí fue coronado de gloria y honra al resucitar, ¿verdad? Se le da el nombre que es sobre todo nombre, es coronado. Él reina y nos dice por qué Él padeció, para que por la gracia de Dios Él muriera la muerte por todos nosotros. Entonces nosotros debemos de seguir a Cristo. Nosotros debemos de seguirle a Él. Es una lucha tratar de vivir como Dios quiere, pero eso tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. ¿Cuándo fue que Jesucristo alguien le vio coronado con gloria y honor? Lo vamos a ver, hermanos, cuando Él venga por nosotros y cuando después Él venga a reinar aquí. Pero en la Biblia, ¿quién lo ha visto? Bueno, usted dirá los ángeles allá en el cielo, ¿va? Pero por un momento en ese monte de transfiguración, Pedro y Juan lo ven, hermanos, así como que coronado de gloria y honor. Esa noche lo ven por unos momentos que están ahí. Y Pedro lo captó y nunca se le olvidó. De repente usted ha tenido momentos con seres queridos de los cuales usted jamás se olvida. Quizás fue cuando usted era niño y tuvo un momento bien grato con sus padres, y si sus padres ya no están, ya partieron, usted se acuerda de algo sucedido. Jamás se me olvida esa vez que esto y el otro. Así Pedro. Segunda de Pedro 1, versículo 16. Amén. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, así como algo artificial. No. Esto no les enseñamos fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos ¿su qué? Su majestad. En la transfiguración lo vieron como su majestad. Mire cómo dice: pero cuando Él, hablando de Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Eso no fue en el bautismo, eso fue en el monte. En esa hora, hermanos, Él recibió del Padre honra y gloria. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él, ¿dónde? En el monte santo, en la transfiguración. Jamás se le olvidó a Pedro lo acontecido, que él vio a Cristo con gloria y honra, que él vio a su majestad de una manera adelantada.
en cuanto al tiempo, en cuanto a la historia, lo vieron, hermanos, y eso es lo que significa esa gloria, hermanos. Porque cuando Él venga, hermanos, entonces sí, llega el momento, digamos, cuando Él ya venga aquí a reinar, dice la palabra de Dios, hermanos, todo ojo le verá, y Él vendrá a reinar, y la gente lo verá en su gloria y en su honra. Ahora la iglesia lo espera anticipadamente en el rapto. ¿Cuántos lo esperan? Gloria a Dios. Sabemos que ha resucitado, lo creemos por fe, pero todavía no lo hemos visto con nuestros ojos. Pero ese día llegará. Alabado sea el nombre de Dios. La segunda pregunta que quiero responder en esta prédica es: ¿por qué Elías y Moisés? ¿Por qué fueron ellos los dos que estaban en el Monte Santo que menciona Pedro? ¿Por qué no Abraham? El padre de la fe, padre de Israel. ¿Por qué no Job, como sufrió en la vida y luego al final salió triunfador? O alguno de los profetas, Jeremías, ¿por qué tuvo que ser Elías y Moisés? Es una pregunta que quizás nos hemos hecho a nosotros. Otra pregunta que a veces nos hacemos y me han hecho o le han hecho a usted, que si reconoceremos a los seres queridos cuando nosotros estemos ya en la presencia de Dios. Y la Biblia no dice a ciencia cierta, pero aquí en este pasaje nos damos cuenta que Pedro, Juan y Jacobo reconocieron a Moisés y a Elías y nunca los habían visto. No era como que se fueron a su perfil de Facebook, ok, ahí está para que lo reconozca, ¿verdad? A veces le digo a los hermanos ancianos: mire, hermano, hay un nuevo y se llama así, y no sé quién es. Mire, voy y saco la foto y se los demás: sí, ya lo he visto, porque nos ayuda, pero no tenían, hermanos, eso en aquel entonces. De alguna manera Pedro y Juan y Jacobo, pues ¿será Elías o será Jeremías o será Ezequiel? Sabían, sin que hubiera foto. De alguna manera, hermanos, Dios permite que ellos se den cuenta, digamos, quiénes son. Quiero pensar que algo así va a ser, hermanos, cuando lleguemos a la gloria. Pero bueno, no de eso les quiero predicar, pero les quiero contestar la pregunta: ¿por qué Elías y Moisés? Resulta que cuando está Cristo ahí, de repente aparecen ellos dos. Y bueno, se queda asombradísimo Pedro y Juan y Jacobo, que no supo qué decir. Hay gente que cuando no sabe qué decir, mejor se calla y no dice nada. Y hay gente que cuando no sabe qué decir, nada más habla por hablar, y lo primero que sale de la boca, y no hay filtro, dice cualquier cosa. Hay gente, hermanos, que habla porque realmente tiene algo que decir. Y hay gente, hermanos, que nada más habla por decir cualquier cosa. Y muchas veces Pedro, pues, decía cosas antes de pensar. Y lo que Pedro dice aquí es esto. Pedro dice: hagamos 3 enramadas, o chocitas si usted quiere, una para Elías, una para Moisés y una para ti. Él pensaba que era algo bueno, pero estaba también espantado, dice la palabra de Dios. Entonces le perdonamos, aunque no somos nadie para perdonar, bueno, total, pero lo dice. Y dice que él no sabía qué decir, dice aquí la palabra de Dios. Ahora el evangelio de quién dice el evangelio de. Estamos leyendo el evangelio de Marcos. Ahora Marcos escribe el evangelio desde la perspectiva de Pedro, del apóstol Pedro, porque los evangelios, y es más, todo el Nuevo Testamento es escrito ya sea por algún apóstol o alguien cerca de un apóstol. Vea, está Mateo, él fue un apóstol. Está Lucas, él fue un médico, pero que él viajaba en los viajes misioneros con Pablo. Él escribe desde lo que Pablo le está dando, ¿verdad? Luego está Marcos, que está muy cerca de Pedro, era como su secretario de Pedro, ¿verdad? Y está Juan, que fue uno de los 12.
Entonces, Marcos le ha dicho a Pedro, mira, la verdad es que yo no sabía qué decir. Claro, todo esto sin quitar la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, resulta, hermanos, que en eso viene una nube que les da una sombra, los cubre, y de esa nube sale una voz que dice esto: este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesucristo, que casi siempre se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, ahora el Padre dice: este es mi Hijo, este es Hijo de Dios, a él oíd. Es decir, Moisés tuvo su momento, y aunque pues habló palabra de Dios, Elías tuvo su momento, pero aquí la palabra que pesa es la palabra de Jesucristo. Aleluya, a él oíd. Todavía no contesto. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué? Porque Moisés y Elías representan a dos grupos bien importantes en la Biblia. Moisés representa la ley. ¿Cómo dice San Juan 1, versículo 17? Esto nos habla acerca de Moisés. San Juan 1 y versículo 17 dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Todos saben que el dador de la ley es Moisés. Todos saben que él subió al monte Sinaí y Dios ahí le dio las 2 tablas de los 10 mandamientos. Fueron un total de todos los mandamientos como 613. Los recibe Moisés y Moisés los enseña y los explica. Los 5 primeros libros de la Biblia se le llama Torá en hebreo. Son los libros de la ley. También se le conoce en griego como el Pentateuco. Son los mismos 5 libros. Él representa todo lo que es la ley. Y Elías representa a los profetas. ¿Quién como Elías, hermanos, que él solito, con la ayuda de Dios, vence a 450 profetas falsos de Baal? ¿Verdad? Y también tuvo así como sus altas, a la vez sus bajas. Pero Moisés representa la ley y Elías los profetas. Hermanos, son representantes con mucha autoridad para los judíos, la ley y los profetas. Muchas veces cuando se habla de las escrituras, se describe el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Entonces resulta, hermanos, de que ellos son escogidos no solo como personas, pero como representantes. Les voy a dar un ejemplo. En Mateo capítulo 11, si gusta voltear para allá, vemos que han encarcelado a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista pues estaba bien desanimado porque él acababa de bautizar a Jesucristo. Y él decía: ahora sí viene el reino de Dios con poder. ¿Y qué pasa? Lo meten al bote, ¿verdad? Lo meten al bote, y este gran hombre de fe, tremendo predicador, está lleno de dudas. Si usted ve a un hermano que es maduro en la fe, que llega a tener momentos de duda, no lo critique, ayúdelo. Entonces él mandó a preguntar, versículo 2, Mateo 11, versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió de sus 2 discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Qué raro, ¿verdad? Espérate, hasta lo bautizaste. ¿A poco estás dudando que si él es o que si no es, o sea, estamos esperando a otro? ¿Qué? Porque él veía que venía predicando. Él no vino y conquistó, derrotó al emperador romano, ¿verdad? Y Cristo empieza a dar una explicación a los mensajeros de Juan que regresen con Juan y que les diga que en verdad Jesucristo era el que estaban esperando. Y no me da tiempo a explicar toda la parte, pero cuando llegamos al versículo 12, 1:12, dice Cristo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Es decir,
¿Quién profetizó hasta Juan el Bautista? La ley y los profetas. Es decir, debería dar nada más un tema, nada más acerca de eso, pero un paréntesis aquí. Que un profeta profetice, se entiende. Que la ley profetice es más difícil de entender. Les voy a dar un ejemplo. El cuarto mandamiento de los 10, donde dice que 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás. ¿Eso qué tiene que ver con Cristo? ¿Verdad? Porque toda la escritura tiene que ver con Cristo, todo el antiguo. Bueno, si vamos a Hebreos, aprendemos de que el verdadero reposo no está en un día, pero está en la persona de Cristo. Aquel que dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La ley profetiza acerca de Cristo, y los profetas también. Entonces, ¿quién representa la ley? Moisés. ¿Quién representa a los profetas? Elías. Y entonces, estos dos varones están aquí diciendo: wow, el fin de todo lo que nosotros venimos testificando, de todo lo que testifica la ley y los profetas, Él está aquí. Y Pedro está en el error, como diciendo 3 enramadas, como que estuvieran todos al mismo nivel. No. Digamos, tan siquiera hubiera dicho una mansión para Cristo, ¿verdad? Y una enramada para cada uno de los dos. Pero igual Cristo dijo que Él pues no tenía ni donde reposar su cabeza. Pero yo lo digo, mencioné eso como diciendo: no podemos poner a nadie al nivel de Cristo. Dice, entonces por eso el Padre dice: este es mi Hijo amado. Dice, en Él tengo complacencia. Él realmente me agrada. Dice, a Él oíd. Y lo que nosotros necesitamos escuchar hoy en día, más que nada, es de Jesucristo. Necesitamos escuchar palabra de Dios. ¿Cuánto quieren que Dios le hable? Habrá la palabra, ¿verdad? Hay hermanos que le encantan soñar, ¿verdad? Pero, y está bien, no digo que no, veamos, pero hermano, no hay como la palabra. Esta es la palabra profética segura. A Él oíd. Sí, pero fulano dijo. No le hace. ¿Qué dice Cristo? Sí, pero que no sé qué, que estamos acostumbrados a eso y el otro, y que lo que diga Cristo, aleluya. La iglesia es de Cristo y Él dice: edificaré la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, aleluya. Bueno, más la Biblia dice, Romanos 10:4, que el fin de la ley es Cristo. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. La ley tiene como su última y más importante función es llevarnos a Cristo. Es como un ayo, es como un tutor, y nos lleva a la persona de Cristo. Igual, hermanos, los profetas. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 1? En los tiempos pasados, ¿verdad? Nos hablaron los profetas, pero en estos tiempos Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ese es por qué Elías y Moisés. Tengo una última pregunta. ¿La respondemos o la dejamos ahí? ¿Sí? ¿Ya se cansaron? ¿No? Okay. La última vamos a aterrizar ahora sí este mensaje. La tercera pregunta es esto: ¿por qué Pedro, Juan y Jacobo? Ahora, quizás uno diría, bueno, en diferentes momentos en la Biblia, pues ellos siempre estaban con él. Una vez que iban a orar por una persona enferma, sacaron a los demás y nada más estuvieron 3. Era el círculo más íntimo de los 12, eran los 3 más cercanos. Y podríamos dejarlo así y ya. Pero creo que hay algo más que está sucediendo aquí en el pasaje. Algo más que el Señor Jesucristo les quería mostrar a ellos. Porque estos 3 hombres, entre los discípulos, habían dicho algo, se habían rehusado creer que Cristo tendría que ir a la cruz. Entonces Cristo algo les quería mostrar a ellos. Por ejemplo, Marcos 8, versículo 31, mire cómo dice. No se me canse, gloria a Dios, ahí vamos. Mire, Marcos 8:31, 5 minutos. Marcos 8:31.
y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. No, no hagas eso, ten misericordia de ti mismo, no debes de morir. Como que Pedro sí quería como ver la gloria, pero esto de hablar de la cruz, que Cristo iba a ir en la cruz, Pedro no quería la cruz. Y cuando él murió en una cruz clavado también, tampoco creo que le gustó mucho. Cristo le había dicho anteriormente que habría de morir de una manera así, y como que le costó. Al modo que aquí en Marcos capítulo 8, Jesucristo le tiene que decir: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo no sé si alguna vez alguien enojado con usted le dijo una palabra así como que eres un, ¿verdad? No piense nada malo, pero digamos, y como que le caló esa palabra, ¿verdad? Eres un egoísta, eres un no sé qué, ¿verdad? Pero Satanás está duro, digamos. No creo que me hayan dicho a mí así, ¿verdad? Que yo haya escuchado, pues. Entonces dice: quítate delante de mí, Satanás. Entonces él como que no aceptaba el tema de la cruz. Y luego Juan y Jacob, no me da el tiempo de ir para allá, si usted quiere, usted después lo checa en Marcos capítulo 10, versículo 35. Los hijos de Zebedeo se acercaron a él y le pidieron: haznos un favor, Señor. No, pues dime lo que quieres. Y le dicen: sentarnos a tu derecha y sentarnos a tu izquierda. ¿Qué estaban buscando ellos? La gloria. No, pues estar sentado junto al, ¿verdad? Junto al Señor, imagínense. Antes que lo pidan otros, porque se me van a adelantar. Yo ahí voy. Cristo le dice: hey, no saben lo que piden. Podrán tomar de la copa que voy a tomar, o ser bautizado con el bautismo que voy a ser bautizado. Es decir, en cierto sentido, Pedro, Juan y Jacobo no valoraban el sacrificio de la cruz, como que lo pasaban por alto. Entonces, uno por quizás un poco de ignorante, lo ignoraba, pues, y los otros quizás por aprovechados, ¿verdad? Y ahora, hermanos, estos tres ven la gloria de Jesucristo. Y después la gloria va bajando y la voz del Padre ya no se oye, y Elías y Moisés ya no están, y dice que quedan ellos con Jesús solo. Bajan de ahí, ya no dicen ni una sola palabra, porque igual se les dijo que no hablaran de eso hasta después de que Cristo hubiera resucitado, ¿verdad? Después siguen todos los eventos: Getsemaní, los latigazos, la crucifixión, su muerte en la cruz, y llega el día, hermanos, cuando Él resucita. Él pudo haberse quedado en el monte ahí, ya tenía la gloria. De una vez, aquí me quedo, hermano, ¿verdad? Entonces, aquí me quedo, ¿verdad? Es decir, como si usted se sentó y después le trajeron un plato de comer y no dice: yo de aquí no me muevo, mano. Ya me dieron este plato, está bueno, ¿verdad? Entonces, se pudo haber quedado en la gloria. ¿Para qué? Ya está ahí. No. Pero Él decide descender del monte de la transfiguración, porque todavía tenía que ir por medio de la cruz, sufrir en la cruz, resucitar al tercer día. Y aún, hermanos, lo de la gloria, hermanos, que Él tiene, la va a venir a manifestar, hermanos, primero con la iglesia en el rapto, pero, hermanos, para todo el mundo, hermanos, se va a manifestar, hermanos, cuando Él venga a reinar. Alabado sea Dios. Por eso Pedro y Juan y Jacobo, aleluya. Hermanos, qué bonito, hermanos, qué bonito haber estado ahí, ¿verdad? Imagínense. Pero no se preocupe, porque llegará el día, hermanos, que nosotros lo veremos en su gloria, aleluya. Pedro, Juan y Jacobo lo vieron en persona, así como en calidad de ser humano, ¿verdad? Pero también lo vieron en su gloria. Nosotros no lo hemos visto
en calidad de ser humano, pero hemos leído de Él en su divina palabra y creemos. Y bienaventurados los que no le vieron, ¿verdad? Pero creen, gloria sea a Dios, le veremos, aleluya. Y esperamos ese día. Y entendemos, hermanos, que en la vida cristiana no todo siempre va a ser glorioso, no siempre nos va a ir bien. Hermanos, si de veces nos vamos a tener problemas, se nos va a arruinar el carro, nos vamos a enfermar. Me está salando. No estoy salando ni que nada. Digamos, nada más estoy diciendo que la vida así es, así pasa, ¿verdad? Pero hermanos, pero el día de mañana va a estar mejor, porque cada día estamos un día más cerca cuando lo vamos a ver en gloria, aleluya. Vamos a orar. Señor amado, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, que le diste ese gran regalo, ese gran privilegio a Pedro y Juan y Jacobo, a modo de que ellos vieron la gloria de Jesucristo. Señor, a nosotros no se nos ha dado esto, pero vivimos con la gran esperanza y seguridad a la vez de que Cristo viene, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, por todo lo que haces, Señor. Ayúdanos. Si Dios ha hablado a tu vida y usas pasar, hermano, puedes pasar. Puedes pasar y decirle, Señor, yo espero ese día cuando Cristo vuelva. Aquí está el Señor. Gracias, Dios. El altar está abierto. Gracias, Dios.